Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Electrenca Projects. En este video les voy a mostrar cómo crear el esquemático y una PCB de un robot seguidor de línea en Circuit Maker. Si quieres aprender cómo se manejan los componentes por separado, puedes checarlos en la playlist en mi canal. Si eres apasionado de la electrónica y la robótica, estás en el lugar correcto. Quédate a verlo, te encantará. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Electrenca Projects. Hoy vamos a integrar todo lo que hemos trabajado en videos anteriores. Todo esto en un único esquemático y una PCB completa para nuestro robot seguidor de línea. Les mostraré cómo diseñar un PCB profesional con tips para rutear, elegir componentes correctos, separar áreas de potencia y señal y hasta personalizar la PCB con colores y serigrafía. Quédense hasta el final del video porque les daré una buena base sólida para cualquier proyecto de robótica. Comenzamos creando un nuevo esquemático. Primero, añadimos nuestro microcontrolador principal, el A-Star 32U4, que será el cerebro de nuestro robot. Luego, agregamos los componentes principales, el TB6612FNG como driver de motor, los micromotores TC, el sensor QTR8 para la detección de la línea, un buzzer, un módulo Bluetooth H-06 con comunicación UART y un switch para la batería. Además, dos botones de control. Asignamos los pines analógicos del QTR8RC. Siempre verifiquen que los NETs estén correctamente conectados. Cuando trabajen con esquemáticos grandes, organícenlos por bloques. Primero el microcontrolador, luego los periféricos, después los sensores y finalmente los módulos extra. Esto facilita el debug. Conectamos la batería, un lado a GND y el otro pasa por el switch. Esto nos permite cortar la alimentación sin desconectar físicamente. El TB6612 se conecta directamente a la batería para los motores. Sus pines de control van al A-Star en pines PWM. Yo usaré los pines del 3 al 9 para regular la velocidad. Si usan pines digitales normales, solo podrán encender y apagar los motores, no regular la velocidad. Muchos principiantes llenan el esquemático con cables cruzados. Esto luego es un dolor de cabeza. Etiquetas claras y bloques separados hacen que todo sea más profesional. El HC-06 funciona con 3.3 en TX y RX. Así que colocamos un divisor de voltaje con resistencias para protegerlo y permitir la comunicación segura con la computadora o celular. Eso nos permitirá para enviar lecturas de sensores y ajustar el PID. El buzzer se conecta a través de un MOSFET de protección para no sobrecargar el microcontrolador. Los botones servirán para combinar modos o seleccionar funciones en el programa. Por último, colocamos un divisor resistivo para medir la tensión de la batería desde el A-Star. Esto protege la batería y evita daños de descarga excesiva. Nunca olviden monitorear la batería. Quedarse sin energía en medio de un proyecto o competencia puede arruinarlo todo. Usen divisores de voltaje correctos para cualquier módulo que requiera voltaje específico. Dejen headers extra para futuras expansiones de sensores o módulos si así lo requieres. Además, pueden añadir capacitores de desacoplo cerca de cada chip o un electrolítico cerca de la batería. Ahora pasamos a la PCB. Exportamos los componentes del esquemático y definimos el board shape. Esto nos asegura que la PCB tenga el tamaño correcto para el robot. Igualmente podremos ajustarlo más adelante. Colocamos los motores atrás, la batería al centro para la estabilidad y los sensores QTR al frente.
Los botones van atrás y el módulo Bluetooth en un extremo para una buena recepción. Distribuir correctamente el peso es clave. La batería al centro, los motores a los lados, sensor al frente. Eso mejora la estabilidad del robot en movimiento. Usamos AutoRoute para un roteo inicial, pero luego corregimos todo manualmente para evitar rutas incorrectas o cruces. Definimos un polígono de tierra en la capa inferior. Esto reduce el ruido y facilita la conexión de GND. Siempre dale prioridad al polígono al mover componentes o pistas. El grosor de las pistas, según el recomendado, utilizaremos 80.000 para la alimentación de los motores, 30.000 para los 5 volts y 10.000 para señales. Puedes usar Shift Space para cambiar de 90 a 45 al rotear. No uses pistas delgadas para potencia. Mantén separados áreas de potencia y señales. Evita pasar pistas debajo de cristales o resonadores. Evita ángulos de 90 grados en pistas de alta frecuencia. Y usa vías para cuando sean necesarias. No teman volver al esquemático mientras rotean. A veces pequeñas modificaciones mejoran mucho el diseño final. Colocamos también el Valve Caster al frente para dar estabilidad adicional al robot, junto con los sensores QTR. Ahora vamos a hablar de los orificios de tornillos de nuestro PCB, esos que usamos para fijar la placa al chasis o estructura. Es importante que queden claros porque algunos no deben de ser eléctricos o su diseño afecta la seguridad y estabilidad de la PCB. Para nuestro proyecto, los más usados son 256. Esos tornillos necesitan un agujero ligeramente más grande para que entren cómodamente. Para 256 usamos aproximadamente 1.8 o 2 milímetros. Esos orificios no son NPTH, es decir, no plated through hole. Eso significa que no tienen cobre en la pared interna, solo el agujero. Si tu tornillo toca accidentalmente la PCB, no va a causar ningún cortocircuito. Es recomendable mantener un clearance de 0.3 o 0.5 milímetros alrededor del agujero, libre de cualquier traza o cobre. Opcionalmente podemos añadir una pared mecánica alrededor del agujero, solo para reforzar la PCB. Ahora que tenemos el ruteo inicial de nuestra PCB, llegó un momento muy importante: limpiar visualmente nuestro board. Y no me refiero solo a soplar un poco de aire, aunque sí ayuda aunque no se levante un polvo sobre la plantilla. Me refiero a revisar que todas las pistas estén bien distribuidas, que los nets estén conectados correctamente y que no haya componentes solapándose. Por ejemplo, reviso que los pads del TB6612 no queden demasiado cerca de otras pistas de alimentación y que los sensores QTR tengan espacio suficiente delante para leer la línea sin interferencias. Mientras hago esto, aprovecho para ajustar el board shape recortando la PCB al tamaño exacto que necesitamos. Esto se hace dibujando el contorno de la capa mecánica y lo recortamos hasta que encaje perfectamente en el chasis del robot. Me gusta redondear las esquinas para que no se rompan con golpes al manipularlas. Y también para que tenga un buen acabado más profesional. Cada margen cuenta, siempre dejando al menos 25 mils entre los pads o vías y el borde de la PCB, así evitando cortos o daños físicos. Al diseñar hay reglas que podemos olvidar. Todas las vías deben de estar de distancias suficientes de los pads y de otras vías. Los componentes no deben solaparse ni tocar los bordes del board shape. Las pistas de alimentación con motores deben de ser de 80 mils, porque nuestros micromotores de Pololu pueden consumir hasta 500 mA cada uno, dependiendo de la carga. Si dejamos las pistas más delgadas, tendremos caídas de voltaje y el motor podrá perder torque o calentarse demasiado. Por otro lado, las pistas de 5 volts y las señales de control pueden ser más delgadas, entre 10 y 30 mils, pero siempre manteniendo separación para evitar interferencias con la señal de los sensores. Mientras reviso estas conexiones, utilizo varias herramientas de Altium que me ahorran mucho tiempo. Por ejemplo, Shift Space me permite cambiar el ángulo de las pistas de 90 a 45 grados sin tener que borrar o rehacer.
Uso netlabels para no tener que pasar largas pistas por un lado de la PCB y mantengo todo organizado en bloques jerárquicos, separando potencias de señales. Autoroute me sirve como guía inicial, pero nunca dejo las rutas tal cual. Siempre corrijo manualmente para evitar trayectos innecesarios o cruces complicados. Además, reviso todo con el 3D View, girándolo y acercándome para asegurar de que las vías no choquen con otros pads ni con el borde de la PCB. La distribución de los componentes también es crucial para que nuestro robot seguidor de línea funcione bien. Los sensores QTR deben de ir al frente, separándose entre sí lo suficiente para poder detectar correctamente la línea. Los motores en la parte trasera para mantener un centro de gravedad bajo y estable. La batería centrada arriba de la PCB ayuda a balancear el peso y los botones van en un lugar accesible desde atrás. Incluso el módulo Bluetooth lo coloco en un extremo para garantizar una buena recepción. Si coloco los motores demasiado cerca del centro, los sensores muy juntos, el robot podrá perder estabilidad o reaccionar tarde a las curvas. Mientras ajusto estos componentes, reviso que los polígonos de GND estén correctamente reoperados. Esto es vital para ayudar a manejar las corrientes del retorno, reduce ruido eléctrico, protege nuestras señales lógicas. Cada vez que muevo un componente o cambio una pista, voy a Tools, Polygon Purge y Report All para ayudar a que todo se mantenga correcto. Es un detalle que muchos principiantes pasan por alto y luego su robot se comporta erráticamente. Finalmente, reviso que todo esté visualmente limpio, los pads alineados, las vías bien separadas, los componentes dentro del board shape y las rutas lo más directas posibles. Cada pequeño ajuste que se traduce en un robot más estable, con lecturas precisas de la línea y menos problemas eléctricos. Incluso los bordes de la PCB los ajusto con fillets para poder tener un acabado profesional y seguro. Con esto nuestra PCB está lista para la parte final del ruteo y personalización. Podemos cambiar colores, agregar serigrafía con nuestro logo o nombre del canal y además todo está listo para mandar a fabricar. Pero todo esto solo funciona si primero seguimos las reglas y mantenemos la organización mientras ruteamos y distribuimos los componentes. Para personalizar aún más la placa, vamos a View Configuration, y aquí podemos cambiar el color de la PCB, algo que más nos guste, por ejemplo, negro o azul. Además, agregamos serigrafía para poner el nombre del proyecto o incluso nuestro propio logo, lo cual le da un toque mucho más profesional. Y con esto tenemos lista nuestra PCB del robot seguidor de línea en Circuit Maker. ¿Te gustaría que en nuestro próximo video preparemos los archivos Gerber necesarios para mandar la tarjeta a fabricar? Déjanoslo en los comentarios. Y así es como integramos todos nuestros componentes en un único esquemático y una PCB para nuestro robot seguidor de línea. Si les gustó este video, suscriban, den like y activen la campanita, porque en el próximo video armaremos físicamente esta PCB, lo programaremos y lo llevaremos a competir. Nos vemos en el siguiente proyecto.